voy a explicar qué es un ángulo. Aquí tenemos un elemento con el que se miden los ángulos y este elemento se llama un transportador. Un transportador. Bien. Con este transportador medimos nosotros ángulos en el sistema sexagesimal. Sexagesimal. Donde la circunferencia se divide en 360 grados. De 0 le da la vuelta y 360 grados. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es el espacio que hay. Un ángulo es el espacio que hay entre dos rectas. La recta, la semirrecta o el segmento AB y el segmento AC. Entre el segmento AB y el segmento AC. Pero estos dos segmentos están unidos en un punto, en el punto A, que se llama el vértice del ángulo. El vértice del ángulo. Bien. ¿Cuántas clases de ángulos tenemos? Aquí vamos a representar, o voy a representar, un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene, cuya medida es de 90 grados. A eso le llamamos un ángulo recto. ¿Cuál es la notación para los ángulos? Entonces, la notación, ¿cómo expresamos nosotros un ángulo? Entonces, podemos expresarlo diciendo el ángulo A, donde A es el vértice del ángulo. Podemos expresarlo también nombrando las letras que conforman el ángulo. El ángulo tiene un lado inicial, y tiene un lado terminal. Bien. Entonces, empezando a nombrarlo por el lado inicial, también lo podemos nombrar el ángulo BAC y le ponemos un sombrero. También lo podemos nombrar utilizando letras griegas. Entonces, letras griegas. Por ejemplo, dentro de esas letras griegas, la que tenemos en este punto es el ángulo alfa. O este ángulo aquí, que lo indicamos como el ángulo beta. Y le indicamos el ángulo alfa, el ángulo beta. Y pues hay más letras griegas que nos pueden servir para nombrar los ángulos. Ahí entonces está nombrado el ángulo alfa, que es el que indica la flechita verde, y el ángulo beta, que es el que indica la flecha azul. Bien. Ya sabemos cómo nombrar los ángulos. Entonces, ya tenemos que la medida, entonces para indicar la medida del ángulo A, entonces yo escribo la medida del ángulo A es igual a 90 grados y también se dice que es el ángulo recto.
Ahora, un ángulo que viene de esta posición a quedar en esta posición, la flechita verde nos indica que la medida del ángulo alfa, la medida del ángulo alfa, la medida del ángulo alfa es de 180 grados y decimos que ese es un ángulo plano. Si yo completo la vuelta, si yo sigo marcando el ángulo y lo traigo hasta este punto, entonces la medida del ángulo A es un ángulo de 360 grados. Voy a continuar acá. La medida del ángulo A es igual a 360 grados y decimos que es un ángulo completo. Aparte de eso también hay otros ángulos, por ejemplo, como el que voy a indicar aquí, el ángulo, ese ángulo alfa, en donde la medida de ese ángulo, la medida del ángulo A es menor de 90 grados y ese ángulo se llama un ángulo agudo. Si el ángulo que voy a dibujar se encuentra entre, el ángulo que voy a dibujar se encuentra entre 90, la medida del ángulo, la medida del ángulo, la medida del ángulo A es menor a 90 grados, pero mayor a 180. Vamos a borrar aquí esta partecita. Mayor a 180, es decir, cuando se encuentra entre 90 y 180 grados, entonces decimos que es un ángulo obtuso. Bueno, hay más ángulos, pero pues por ahora voy a dejar ahí. Entonces, otra de las situaciones que se presentan es que los ángulos pueden ser ángulos positivos, y ángulos negativos. Un ángulo es positivo cuando el lado terminal y la flechita nos indica que se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso, por ejemplo, la medida de ese ángulo A, que es 137 grados, 137 grados, se dice que es un ángulo positivo. Porque el lado terminal, cuando él se encuentra en esta posición, ambos lados se encuentran marcando el ángulo cero. Y cuando yo dibujo el ángulo, lo dibujo en sentido, o muevo el lado terminal en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces se crea o se dibuja un ángulo positivo. Si por el contrario, tenemos que el ángulo que estoy dibujando, llevando el lado terminal a marcar el ángulo cero. Y ahora para dibujar el ángulo lo desplazo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces decimos que es un ángulo negativo. Por ejemplo, en este caso,
El ángulo negativo está representado por la flechita azul. Y entonces la medida de ese ángulo, la medida del ángulo A, es de menos 51 grados. Y por último, la suma de los dos ángulos que se forman, el positivo y el negativo en valor absoluto, la suma de esos dos ángulos, voy a indicarlo, del ángulo alfa, que es positivo, más el valor absoluto del ángulo beta, es igual, el valor absoluto, es igual a 360 grados. O sea, que a todo ángulo positivo existe un equivalente, en este caso el ángulo beta, un equivalente negativo, tal que al sumar el ángulo positivo con el valor absoluto del ángulo negativo es igual a 360 grados. Entonces, por ejemplo, acá voy a dibujar el ángulo positivo, aquí voy a ubicar en el ángulo 0 y voy a dibujar el ángulo positivo de 50 grados. Entonces, a ese ángulo positivo tiene uno equivalente, el ángulo alfa, que es de 50 grados, tiene un equivalente, que es el ángulo beta, pero negativo. Dibujar el ángulo negativo, la suma de los dos debe dar 360, por lo tanto, ese ángulo negativo tiene un valor de menos 310 grados. Aquí lo tiene en el dibujo. Este es el ángulo positivo de 50 grados, dibujado con la flechita verde, y este con la flechita azul es el ángulo negativo de 310 grados. Y la suma de los dos es igual a 300. La suma en valor absoluto de este ángulo, o sea, tomando lo positivo, la suma de los dos es igual a 360 grados. Gracias y hasta la próxima.